Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy abordamos un texto que, bueno, aunque tiene ya más de un siglo, plantea una pregunta totalmente atemporal. ¿Qué es realmente lo más grande del mundo? Nos referimos a ese discurso tan influyente de Henry Drummond, basado en un pasaje archiconocido de la Biblia. La pregunta en sí es enorme, ¿verdad? ¿Cuál es el sumum bonum, ese bien supremo al que deberíamos aspirar? Y Drummond no se anda con rodeos, ofrece una respuesta bastante clara. Exacto. Trabajamos con una edición digitalizada de 1890 de este discurso, que, ojo, originalmente era una charla para estudiantes. Drummond, que era una figura curiosa, científico y evangelista escocés, se basa en el capítulo 13 de 1 Corintios, y su tesis central, que ya en su día fue, digamos, provocadora, es que lo supremo no es la fe, como se pensaba, sino el amor. Y esa es justo nuestra misión hoy, desgranar ese argumento. Queremos entender por qué él coloca el amor por encima de todo, cómo lo descompone en elementos prácticos para el día a día y por qué defiende que es lo único que de verdad perdura. Vamos a meternos en ello. El punto de partida ya es potente, porque en ese contexto religioso victoriano, la fe era como el pilar fundamental, ¿no? Decir que el amor era superior, pues debió levantar alguna ampolla. Sin duda. Y Drummond va directo a la fuente, o sea, cita a Pablo. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y ojo, Drummond subraya que no es un descuido de Pablo. El propio apóstol se plantea tener toda la fe, pero sin amor, dice, ser nada. Esto era, bueno, dinamita pura en su contexto. Claro, un desafío directo a la idea predominante. Totalmente. Y además, Drummond añade un matiz interesante sobre el propio Pablo. Recuerda que el amor no era, digamos, su punto fuerte inicial. Antes de convertirse, era conocido por su violencia. Para Drummond esto le da más fuerza a la afirmación, porque no viene de alguien naturalmente amoroso, sino de una conclusión meditada. Entiendo el punto. Y no está solo. Drummond cita también a Pedro. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Y a Juan. Dios es amor. Para mostrar que no era una idea aislada, sino algo central en el cristianismo primitivo. Vale, o sea que no es solo Pablo, es una línea de pensamiento central. Y luego está esa idea que suena casi a fórmula matemática. El amor es el cumplimiento de la ley. Suena un poco abstracto. ¿Cómo lo baja a tierra Drummond? Pues lo hace de una forma súper práctica. Argumenta que si uno ama de verdad a Dios y al prójimo, los mandamientos se cumplen solos, casi sin pensar. Si amas a Dios, pues es lógico que no tengas otros dioses, que no uses su nombre a la ligera, que le dediques tiempo. Si amas al prójimo, ¿qué necesidad hay de que te digan no mates, no robes, no mientas? Claro, el propio amor ya te frena. Exacto. El amor genuino te impide hacer esas cosas. Engloba toda la ley moral. Drummond lo llama la regla maestra, como el secreto de Cristo para vivir bien. Es casi contraintuitivo, ¿no? Que una sola actitud pueda cubrir todo un código. Y no se queda ahí, porque luego lo pone en contraste con otras cosas muy valoradas. Efectivamente, hace una serie de comparaciones muy directas para resaltar por qué el amor es superior. Primero, la elocuencia. Cita eso de lenguas de hombres y de ángeles, pero sin amor, dice Pablo, es puro ruido, metal que resuena o címbalo que retiñe. Palabras vacías. Todos hemos oído discursos así, ¿verdad? Técnicamente perfectos, pero fríos, que no conectan. Justo. Luego lo compara con dones intelectuales o espirituales. Profecía, entender misterios, todo conocimiento. Dones importantes, claro, pero secundarios frente al amor. E incluso, y esto es lo fuerte, lo compara con la fe, que como decíamos era el pilar para muchos. Ahí está la clave. ¿Cómo justifica esa jerarquía? Decir que el amor supera a la fe tuvo que ser chocante. ¿Cuál es el razonamiento? Su lógica es que el fin siempre es más importante que el medio para llegar a él. La fe, argumenta él, es el medio, lo que nos conecta con Dios, pero el objetivo final de esa conexión es ser como Dios. Y como el núcleo de Dios, según Juan, es que Dios es amor, pues entonces la fe existe para llevarnos al amor. La fe está al servicio del amor, que es la meta. Vale, visto así tiene su lógica interna. También lo diferencia de la caridad, entendida como dar limosna. Y esto puede sorprender, porque a menudo usamos amor y caridad casi igual. Es una distinción crucial para él. Dice que el amor es mayor porque el todo es mayor que la parte.
La caridad, dar al necesitado, es solo una forma de expresar amor. Y lo importante es que puede hacerse sin amor real detrás. Pon el ejemplo de dar una moneda a un mendigo. A veces es un gesto automático, más para quitarnos la incomodidad o sentirnos bien, que por un interés profundo en esa persona. Entiendo. Un amor real quizás buscaría otra forma de ayudar, o incluso decidiría no dar esa moneda por razones más pensadas. Ese matiz entre el acto externo y la motivación interna es fundamental. Y lleva esta lógica al extremo, hablando incluso del sacrificio y el martirio. Me imagino que esto calaría hondo en su audiencia original, muchos aspirantes a misioneros. Les habla muy directamente, sí. Cita a Pablo otra vez. Aunque entregue mi cuerpo para ser quemado y no tenga amor, de nada me sirve. El argumento es potente. Lo más valioso que puedes llevar a otra cultura no son tus dogmas, ni siquiera tu disposición a morir, sino el reflejo del amor de Dios en tu carácter. Ese es el único lenguaje universal. Y aquí es donde encaja esa anécdota sobre David Livingstone en África, ¿no? Es muy potente. Exactamente. Drummond cuenta cómo años después de morir Livingstone, la gente en las aldeas no recordaba tanto sus sermones, que igual ni entendían bien. Claro, sino que recordaban al doctor amable, habían sentido el amor genuino en su trato. El mensaje más fuerte era el mismo, su carácter. Llevar cualquier cosa que no sea ese amor encarnado, concluye, es casi inútil. Entendido. El carácter como mensaje supremo. Vale, y ahora llegamos a esa parte tan famosa de Drummond, su análisis del amor. No solo lo alaba, lo disecciona. Y usan una analogía científica, ¿verdad? Sí, la del prisma. Es una imagen muy visual. Compara el amor con la luz blanca, pura, pero al pasar por el prisma magnífico del intelecto inspirado de Pablo en Corintios 13, esa luz se descompone. ¿En sus colores? Exacto, en su espectro. Y lo interesante es que esos colores no son ideas abstractas, sino virtudes súper concretas, con nombres comunes que cualquiera puede practicar. Drummond identifica 9. 9 aspectos. Suena mucho, pero veamos cómo los hace prácticos, casi una lista de chequeo del carácter. Empecemos. El primero es la paciencia. El amor es sufrido. Lo describe como el amor en reposo, la capacidad de esperar, de aguantar sin reaccionar a la primera. La calma. Y como contrapunto, la bondad. Es benigno. Este es el amor en acción. Drummond recalca cuánto de la vida de Cristo se dedicó a hacer cosas amables, a aliviar, a hacer feliz a la gente. Cita una frase que le marcó. Lo más grande que un hombre puede hacer por su Padre Celestial es ser amable con alguno de sus otros hijos. Destaca que la bondad es fácil de practicar, su efecto es inmediato y siempre compensa. Paciencia y bondad, lo pasivo y lo activo. ¿Qué sigue? La generosidad, o más bien la ausencia de envidia. El amor no tiene envidia. Lo enfoca como el amor en la competición o comparación. Advierte contra la envidia hacia colegas, incluso si lo hacen mejor. Pide magnanimidad. E inmediatamente después, la humildad. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor de verdad no busca el aplauso, no presume. Incluso dice, oculta sus buenas obras de sí mismo, no lleva la cuenta. Generosidad frente a envidia, humildad frente a jactancia, actitudes internas clave. Y eso se tiene que notar por fuera, supongo. Lógico. El quinto ingrediente es la cortesía. No hace nada indebido. Es el amor en las pequeñas cosas, en el trato diario. Define la politeness, la urbanidad, como amor en nimiedades. Menciona a Robert Burns, el poeta campesino, como un verdadero gentleman, un caballero, no por cuna, sino porque amaba a la gente y a la naturaleza. Un gentleman, un hombre gentil. Qué bueno el juego de palabras. Y ligado a esto, el sexto. La abnegación. No busca lo suyo. Va más allá de renunciar a derechos. Implica no poner el interés personal primero. Cita a Jeremías. ¿Buscas para ti grandezas? No las busques. La verdadera grandeza y la felicidad, dice citando a Cristo, no está en tener, sino en dar y servir. Cortesía en lo pequeño, abnegación en lo grande. Son aspectos muy concretos. El siguiente me llama la atención por cómo lo llama Drummond. Ah, sí. El buen humor. No se irrita fácilmente. Le da un nombre potente. El vicio de los virtuosos. ¿Por qué? Porque observa que a menudo es la gran falla en personas por lo demás admirables. Contrasta los pecados del cuerpo, más escandalosos, tipo hijo pródigo, con los pecados de la disposición, más sutiles pero corrosivos, tipo hermano mayor de la parábola. Ya veo. Mal humor, celos, orgullo. Exacto.
Argumenta que pueden ser peores porque destruyen relaciones y comunidades desde dentro. La falta de buen humor, la irritabilidad, es un síntoma claro de falta de amor profundo. Llamarlo el vicio de los virtuosos es una frase que se queda, ¿eh? Pone el dedo en la llaga de algo que a veces pasamos por alto. ¿Nos quedan dos? Son dos caras de la sinceridad o integridad. La primera, la ausencia de malicia. No piensa el mal. Se refiere a no ser suspicaz por defecto, a no atribuir siempre malos motivos, a buscar la interpretación más favorable. Drummond cree que esta actitud es clave para influir positivamente. La gente confía en quien cree en ella. Confiar en alguien puede ayudarle a recuperarse. Tiene sentido. Y la última es la rectitud o regocijarse con la verdad. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Drummond prefiere una traducción que dice se regocija con la verdad. Implica no disfrutar con las faltas ajenas, no airear trapos sucios. Significa querer ver las cosas como son y alegrarse si son mejores de lo que se temía. 9 ingredientes entonces. Paciencia, bondad, generosidad, no envidia, humildad, cortesía, abnegación, buen humor, ausencia de malicia y rectitud. Una anatomía completa. Pero claro, tener la lista no es tener el plato. ¿Cómo propone Drummond que esto se haga realidad, que sea amor vivo? Esa es la pregunta clave. Y Drummond es muy claro. No basta la fuerza de voluntad ni imitar a otros. Hacen falta dos cosas. La primera, práctica. Insiste en que aprender a amar es como aprender un deporte o a tocar un instrumento. Requiere entrenamiento constante. ¿Y dónde entrenamos? La vida misma. Dice, la vida no es un patio de recreo, es un aula. Las dificultades, las personas difíciles, no son fastidios, son la práctica que la vida, o Dios, nos pone para ejercitar justo esas virtudes. Paciencia, humildad, buen humor. Cita a Goethe. El talento se desarrolla en la soledad, el carácter en la corriente del mundo. Hay que meterse en el lío de la vida para aprender. Me gusta esa idea del aula. ¿Y el segundo elemento? La inducción. Es un concepto curioso. Cita a 1 Juan. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Fíjate que no dice le amamos a Él, sino amamos, en general. La causa de nuestra capacidad de amar es haber sido amados primero por Dios, Cristo, en su visión. Contemplar ese amor, meditar en él, transforma el corazón. Como por contagio. Algo así. Usa la imagen del imán. Un trozo de hierro se imanta si está cerca de un imán permanente. Si permanecemos en contacto espiritual con Cristo, el imán del amor, nos convertimos nosotros en imanes. O sea, estar expuesto al amor te contagia, te cambia y te capacita para amar. El amor genera amor. Práctica diaria y conexión con una fuente de amor superior. Muy coherente. Y esto nos lleva a la última parte. ¿Por qué esa insistencia tan fuerte en que el amor es supremo, lo más importante? Su argumento final, y quizá el más potente, se basa en una cualidad única del amor. Perdura. Cita otra vez a Pablo. El amor nunca deja de ser. Y lo contrasta con otras cosas muy valoradas, incluso espirituales, pero que son temporales. ¿Cómo cuáles? Primero, las profecías. Dice que se acabarán, cumplen su función y desaparecen. Luego, las lenguas. Argumenta que cesaron hace siglos, y usa como ilustración las lenguas humanas. El griego y latín clásicos murieron. Incluso observa cómo lenguas de su época, como las gaélicas, estaban en declive. Llega a decir con gracia que el lenguaje de Dickens sería incomprensible en 50 años. Y lo aplica también al conocimiento, algo que hoy casi idolatramos. Exacto. Dice, el conocimiento acabará. Señala cómo la sabiduría antigua se ha perdido o superada. Afirma que un estudiante de su tiempo sabía más de ciencia que Newton. El conocimiento factual caduca. Periódicos, enciclopedias, inventos. Pone el ejemplo de la máquina de vapor superada por la electricidad. Cita a un médico diciendo que los libros de texto de más de 10 años eran casi inútiles. Nuestro conocimiento siempre es parcial. Vemos por espejo, oscuramente. Es un buen baño de humildad, ¿eh? Pensar en lo temporal que es casi todo lo que valoramos, incluso cosas buenas como el conocimiento o la fe tal como la entendemos. Precisamente. Drummond no las desprecia, solo las pone en perspectiva. Cita a Juan sobre el mundo. Todo pasa. Lo único que, según Corintios, permanece es la fe, la esperanza y el amor. Y de estas tres, el amor es la mayor. ¿Por qué? Porque es intrínsecamente eterno. Sugiere que en la eternidad, la fe se hará visión, la esperanza cumplimiento. Pero el amor tiene que durar, porque Dios es amor. El amor
es eterno como Dios. Y de ahí saca una conclusión vital, ¿no? Sí, amar es vivir la vida eterna, aquí y ahora. No es algo solo para después. La falta de amor es estar perdido espiritualmente. Define la vida eterna con palabras de Cristo. Conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Y conocer a Dios es conocer el amor. Vivimos porque amamos y somos amados. Sin eso, la vida pierde su sentido. Menciona incluso el suicidio por falta de amor. Entonces, si tuviéramos que resumir el mensaje central de Drummond para hoy, ¿cuál sería? Sería algo como, el amor no es una emoción etérea, es el bien supremo, práctico, hecho de virtudes cotidianas que se cultivan con esfuerzo, inspirados por el amor recibido. Y es lo único verdaderamente eterno, la única inversión segura. Y para reforzar esa idea de la práctica y la evaluación final, mencionas que recurre a una escena del juicio. Sí, se basa en Mateo 25. El criterio final no es, creíste bien, sino, ¿cómo amaste? La prueba es el amor tangible, dar de comer, vestir, visitar. Y lo peor son los pecados de omisión, el amor no dado. No amar así demuestra que no se conoció realmente a Cristo. Parece que Drummond quería que esto calara hondo, porque incluso proponía un ejercicio práctico. Así es. Recomendaba leer 1 Corintios 13 una vez por semana durante 3 meses. Decía que conocía a un hombre cuya vida cambió por completo solo con eso. Una llamada a la acción muy personal. Hemos desgranado el núcleo de Henry Drummond en Lo más grande del mundo, una visión del amor como sumum bonum, no como sentimiento, sino como carácter activo, con ingredientes como paciencia, bondad, humildad y como lo único que desafía el tiempo. Quizá la reflexión final que nos deja este análisis es justo sobre esa práctica. Si Drummond tiene razón en que el carácter se forja en la corriente del mundo, practicando el amor, ¿qué pequeña acción, qué entrenamiento específico de esos 9 ingredientes nos toca más ahora? Es la paciencia con esa persona, el buen humor ante la próxima faena, la generosidad de alegrarse por el éxito de otro. Quizá identificar ese ingrediente más necesario ahora mismo sea un buen punto de partida para la reflexión personal.